Quisiera presentar a nuestro primer invitado, que es Pablo Lavado. Yo conozco hace algún tiempo a Pablo, que es un destacado profesor e investigador en la Universidad del Pacífico. Pablo trabaja mucho en los temas de política social, ha estado involucrado además en la política pública en materia de salud, ha escrito, ha investigado mucho también sobre educación, y es por eso que me pareció interesante invitar a Pablo esta tarde, porque además yo sé, porque he participado en eventos con él sobre este tema, que ha investigado, ha hecho investigaciones específicas para tratar de entender cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en la niñez y en la adolescencia en el Perú, ¿no? Este es un tema que hemos elegido porque muchos de ustedes, muchos de nuestros suscriptores nos han hecho el pedido expreso de abordarlo, les preocupa el hecho de que todavía no podamos tener a los estudiantes escolares nuevamente en sus colegios. Y aquí la idea es entender bien qué es lo que está pasando, cuáles son las implicancias de eso. Tenemos, por supuesto, también dentro de nuestra audiencia de hoy a personas que están involucradas directamente en el sector educativo, tanto en el lado público como en el lado privado, y vamos a escuchar también sus intervenciones, y ahí viene también nuestro segundo invitado especial, que es Eder Julca, a quien voy a presentar en unos minutos. Pero vamos a arrancar con Pablo. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias, como siempre, de participar en nuestros espacios de comité de lectura y estamos muy atentos a lo que nos puedas contar y explicar sobre cómo ha sido pues, este impacto de la pandemia en los colegios y qué sientes tú que debería hacerse de aquí en adelante, habida cuenta de que la gente tiene esta preocupación de que se reinicien las clases presenciales. Adelante, Sí, Pablo. muchas gracias, Augusto, y muchas gracias y buenas tardes a todos los que están conectados por su tiempo. Ok, eso es algo que preparé muy rápido. Bueno, como mencionaba Augusto, el tema del impacto de la pandemia en los estudiantes y el regreso a las escuelas ya se ha venido conversando desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Ha habido mucha gente que, tanto local como internacional, han estado primero estimando los posibles impactos que pueda tener la pandemia eh, sobre el aprendizaje de los niños. Y luego ya hacia finales del año, muchas voces y muchos estudios ya aparecieron con respecto a cómo regresar y reabrir las escuelas de tal forma que se mitiguen los impactos, ¿no? En el Perú y en los países de Latinoamérica se tomó la decisión de cerrar las escuelas como medida para contener la transmisión de la COVID-19, ¿no? Como ustedes saben, el 11 de marzo 2020 yo tengo dos niñas, una en ese entonces de 10 años y otra de 7 años, no, perdón, de 9 años y otra de 7. Una entraba a cuarto de primaria y otra entraba a primero de primaria, y nos dimos con la sorpresa pues que nos cerraron las escuelas. Pero viéndolo ya desde un punto de vista un poquito más macro, aproximadamente 6 millones de estudiantes en primaria y secundaria tenemos en el Perú, y 75% de estos estudiantes va a colegios públicos. Además, hay 550.000 profesores en todo nivel, y de estos 500.000 son profesores en primaria y secundaria. 63% son mujeres, 48.5% tiene de 30 a 45 años de edad. Este dato es importante, sobre todo porque vamos a ver más adelante el tema de la vacunación a profesores. 40.6% de 46 a más años, y el 10.9% son menores de 3 años. Y otro dato interesante es que Lima, el departamento de la región Lima, tiene 152.819 maestros, de los cuales 87.000 laboran en el sector privado y 65.000 en el sector público. Se implementó de manera progresiva la educación a distancia, pero de manera súper heterogénea entre colegios, dependiendo de toda la logística y toda la maquinaria que ya tenían montado antes de la pandemia. De hecho, muchísimos colegios del sector privado no, hay, no llegaban a alcanzar ese ritmo de adopción tecnológica y de incorporación de todos los cursos online. En el sector público se implementó el Aprendo en Casa, vía televisión, vía radio y otros dispositivos, y también la entrega de las tablets. Pero un punto importante a tener en cuenta en el Perú es que menos del 30% de hogares
con niños en edad escolar tiene internet. Y además de eso, la logística dentro de los hogares tampoco es homogénea. ¿Cuántos hogares tienen computadoras? ¿Cuántos televisión? ¿Cuántos radio? Y sabemos que esto es una falencia en nuestro país. Acá tenemos un mapa del Banco Mundial en donde nos muestra cómo al día de hoy, cómo está el tema de la modalidad de educación. Y en el Perú lo que se muestra que ya al día de hoy hay una modalidad híbrida, una modalidad en donde se está combinando la educación remota con la educación presencial, como ya el ministro de Educación lo ha presentado en algunos colegios rurales. Esto es la moda en Latinoamérica. Eh, Hay países como Chile que todavía tienen educación remota, pero también vemos que hay países, y es muy interesante que en África los colegios ya están abriendo. Eh, Otro mapa interesante es cómo está la disponibilidad de vacunación para los profesores. Y aquí sí estamos como grupo prioritario, ¿no? No como persona natural, no como persona dentro de un grupo etario específico, sino como grupo prioritario, y efectivamente el Perú es uno de los pocos países de la región en el que los profesores no fueron o no han sido considerados como grupo prioritario para la vacunación, ¿no? Y esto, por supuesto, trae consecuencias en la reapertura, en la velocidad de reapertura en el colegio. ¿Qué es lo que tenemos como consecuencia de la pandemia y de las medidas que se implementaron para la pandemia, ¿no? Hay tres consecuencias, ¿no? Grandes. La primera es que como consecuencia de la pérdida de los ingresos, ¿no? Por el cierre, por la cuarentena generalizada que hubo, ha habido una caída de la inversión en educación por parte de las familias, y esto en un estudio que realizamos con UNICEF representaba aproximadamente una caída del 10% en la proporción de niños que alcanzaba un grado satisfactorio, un nivel satisfactorio en la escuela, ¿no? Y esto es importante porque la proporción de niños que alcanzan un nivel satisfactorio en la escuela es de aproximadamente 35%. Entonces, esto quiere decir que es bajar de 35% entre 32, 30%, ¿no? Que es importante. Además, una segunda consecuencia de la pérdida de aprendizajes es la deserción. Y lo que se ha observado el año pasado es que el mayor número de alumnos que ha desertado el colegio proviene de colegios privados y de áreas urbanas. De hecho, sabemos que hay una gran heterogeneidad en la calidad de educación privada y en cómo estos colegios privados han capeado la crisis, y lo que vemos es que de los colegios probablemente más chicos, con menos capacidad para adaptarse a las clases online, son los que han perdido alumnos, y estos alumnos han sido absorbidos en gran medida por la educación pública. Pero sin duda tenemos un aumento de la deserción que también significa una pérdida total de aprendizaje. Y luego también está el tema la pérdida de aprendizajes como consecuencia del cierre de escuelas. Cuando comparamos la educación presencial con la educación a distancia. Definitivamente estos dos tipos, estas dos modalidades de educación no son perfectamente sustitutas. El Banco Mundial el año pasado simuló algunas pérdidas de aprendizaje, y lo que mostraba es que el cierre de medio año significaría una pérdida de casi 0.6 años de educación, ¿no? O sea, es casi va, ¿no? Si cierras medio año, vas a perder medio año de aprendizaje. Y un año y medio, en la situación en la que actualmente estamos, ¿no? Todo el 2020 y la mitad del 2021 significaría perder para los niños 1.8 años de educación, lo cual es terrible, ¿no? Lo cual es terrible porque vamos a ver más adelante que tiene implicancias
no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo en su productividad. En Holanda, en un estudio que leí recientemente, eh, estimaron que el cierre de 2 meses en Holanda significó una pérdida de 0,08 desviaciones estándares en el aprendizaje. Eso significa que en año y medio se perdería 0,5 desviaciones estándares. Para ponerlo en perspectiva, a un programa social exitoso se le pide que tenga por lo menos un impacto de 0,2 desviaciones estándares. Esto es un programa social exitoso. Y acá lo que estamos viendo es que la pérdida de aprendizaje sería más del doble de este programa social exitoso. O sea, tendría un impacto tremendo en el aprendizaje de los niños. Y esto significaría aproximadamente 1,20, una pérdida de 1,25 años de educación. Y lo que es importante y que es distinto en Holanda, incluso en Holanda, lo que mostraban es que en hogares en donde los padres eran menos educados, ¿no? Eh, el impacto sería 60% mayor. Esto tiene implicancias porque en nuestro país, porque en el mismo estudio se menciona que eh, Holanda es un contexto en donde la calidad de la educación es más homogénea y en donde la conectividad al Internet y por lo tanto la educación a distancia es mayor, ¿no? Es también homogénea en comparación a Perú. Esto quiere decir que en un contexto como el peruano, en donde la calidad de la educación es mucho más heterogénea y en donde la conectividad es del 30%, y con muchos hogares, con padres con educación secundaria incompleta o menos, u hogares pobres, el impacto del cierre de escuelas en el aprendizaje sería mucho mayor, ¿no? ¿Qué cosa ha estado haciendo o qué ha hecho el gobierno con respecto a esto? Lo primero, como les mencionaba, es que absorbió la matrícula privada para evitar que los chicos que desertaban de la educación privada se queden sin estudiar. Además, también ha habido un plan de monitoreo y de seguimiento a los alumnos que tenían una mayor probabilidad de desertar en la educación pública. Han estado trabajando conjuntamente con los profesores para tener este contacto casi uno a uno con estos chicos que tenían mayor probabilidad de desertar, para minimizar esta pérdida de aprendizaje por deserción. También se implementó lo del aprendo en casa y la distribución de las tablets y la educación a distancia vía tablets. Lamentablemente, no tenemos alguna medida de cuánto ha contribuido para mitigar el impacto de la caída de los aprendizajes de estas dos modalidades. Esperemos que tener alguna medición de eso en el futuro. Estamos viendo cómo hacer para recabar datos para tener alguna medida de esto, que es importante para monitorear. Luego, este año ya comenzaron las clases presenciales y la vacunación en el área rural. Casi 185,000 profesores van a estar vacunados. El presidente Sagasti ha mencionado que ha asegurado que el próximo año, probablemente en enero, ya habiendo vacunado a toda la población, volveremos a clases presenciales. Creo que este mensaje no es específico al sector educación, sino que está incluyendo al sector educación dentro del Plan Nacional de Educación, ¿no? Lo cual yo creo que hay que hacer, yo creo que hay que incidir más en que el sector de educación debe tener un plan de vacunación particular de todos sus profesores para el retorno más rápido a clases, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Y hasta el momento hay 7 regiones que han retornado a clases, 56,000 escolares, 4,000 docentes y casi 1,500 instituciones. Las condiciones para el retorno a la presencialidad por parte de las instituciones educativas se han dado
se dan en tres pilares. Está el pilar de las condiciones contextuales, está el pilar de las condiciones de bioseguridad de la institución educativa y está el pilar de las condiciones sociales. Dentro de las condiciones contextuales, lo principal son las condiciones epidemiológicas, ¿no? Cómo está evolucionando la tasa de mortalidad, la incidencia de casos, la proporción de ocupación de camas hospitalarias, la proporción de positividad, la tasa de letalidad y el aislamiento social obligatorio en la zona en donde se encuentra el colegio. Con respecto a las condiciones de bioseguridad, estas son básicamente muy parecidas a las que se están implementando para los locales comerciales, espacios abiertos con ventilación adecuada, espacios con aforos, mascarillas disponibles para el personal y para los estudiantes, acceso a agua y saneamiento para el lavado de manos con jabón, alcohol medicinal o alcohol en gel, y el personal y los estudiantes que no se encuentren en algún grupo de riesgo. Y finalmente, las condiciones sociales tienen que ver con el acuerdo que pueda tener el colegio con los padres de familia para el retorno a la presencialidad de una manera responsable, ordenada y voluntaria, ¿no? Dadas estas condiciones para el retorno a la presencialidad, ¿cuál es lo que se recomienda a partir de la literatura internacional? La literatura internacional lo que te dice es que definitivamente se tiene que apresurar el retorno a las clases. ¿Sí? Y lo que he organizado estas recomendaciones en función a las condiciones que son la base del retorno a la presencialidad de las instituciones educativas. Con respecto a las condiciones epidemiológicas, lo que te dice la evidencia es que los niños no parecen ser los principales promotores de incrementos de la infección, no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección, e incluso los niños menores de 10 años no parecen ser los mayores transmisores de la COVID-19, a pesar de que sí lo son para otras enfermedades infecciosas. Para esta en particular no parece ser los mayores transmisores dentro de los colegios, ¿no? Cada vez hay más literatura y más evidencia que te muestra esto. Lo que sí parece haber es que en los adultos, que son los profesores, el personal administrativo que empieza a trabajar, eh, hay una mayor exposición y un mayor nivel de contagio. En ese sentido, pues, algo que ayudaría muchísimo es la vacunación prioritaria de los profesores. Y yo creo que el Ministerio de Educación y el gobierno ha dado un buen primer paso con estos 185,000 profesores, pero además de estos 185,000 profesores, como veíamos la distribución del número de profesores por grupo etario, para finales de julio ya deberían estar vacunados casi el 50% de los profesores de educación primaria y secundaria. Con lo cual, ya se podría empezar a abrir los colegios de una manera más segura y más rápida a partir del segundo semestre de este año. También el uso de mascarillas, el testeo, el aislamiento y el traceo de algún caso que se encuentre dentro del colegio ya en el retorno a la presencialidad. De hecho, hay los ejemplos en los colegios del hemisferio norte nos muestran que cada colegio tiene kits de pruebas de antígenos que se les va haciendo a los alumnos y se les va monitoreando día a día, semana a semana, la situación con respecto a los contagios, ¿no? Esto es una política que desde el año pasado, no solamente para el tema particular de los colegios se ha estado empujando, sino
que es una política general, pero yo creo que ahorita, dada el avance de vacunación en la población general, el foco de los colegios en el testeo, aislamiento y traceo es súper importante y prioritario. Y luego medidas de distanciamiento social que podrían ser establecer horarios quizá más cortos o más largos para la educación, establecer días para que asistan ciertos grados escolares y proporción de alumnos. No, 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 si queremos un retorno progresivo, podríamos pensar en que ciertos días, lunes, miércoles, viernes, van ciertos grados o ciertas secciones, martes, jueves y hasta sábado, podríamos pensar, van otros grados, otras secciones. No tienen por qué ir tampoco todos los profesores en un primer momento. Se puede pensar en una proporción de profesores, sobre todo pensando en los que ya están vacunados hacia finales del primer semestre de este año. Con respecto a las condiciones de bioseguridad, yo creo que acá hay que empujar, sobre todo para los colegios públicos, acá hay que empujar la colaboración con el sector privado y con un enfoque regional, ¿sí? Eh, se han visto experiencias como el sector privado ha contribuido con estos eh, lavaderos de manos, con los dispensadores de alcohol y que se han distribuido en mercados, se han distribuido en comunidades, en localidades. Yo creo que el sector privado a nivel regional puede jugar un papel súper importante para la provisión de estos elementos en los colegios públicos. Y en cuanto a las condiciones sociales, efectivamente, el tema de la elección, ¿no? Dejar al padre elegir si es que desea enviar o no a su hijo al colegio. Empezar, y acá el ministro lo ha mencionado, empezar con grados clave de transición, primero de primaria, sexto de primaria, quinto de secundaria, con mayor incidencia. Y lo he podido ver en mi hija de primero de primaria, que ha tenido que aprender a leer aquí en casa el año pasado y es una situación complicada, ¿no? Es una experiencia difícil, no nos hemos preparado para enseñar, para ser profesores de primaria y sobre todo para estos que están haciendo la transición de sexto de primaria a primero de secundaria, en donde la tasa de deserción aumenta, y de quinto de secundaria, porque ya sabemos que de cada 10 egresados de la educación secundaria, 6 ingresan a trabajar. Entonces, con qué herramientas están saliendo a trabajar o con qué herramientas, en todo caso, están continuando sus superiores? Y lo que es importante es que el traslado en el sector un punto importante es el traslado en el sector urbano. Y acá yo creo que que el Estado tiene que hacer un esfuerzo por la contratación de transporte exclusivo para los estudiantes. No considero que por ahora dar la opción de que los estudiantes usen el transporte público. No tengo datos ni evidencia como para saber cuál sería el efecto de esto, pero eh, mayor es el costo de lo que se pierde en términos de aprendizaje que el costo de lo que uno puede incurrir para que los chicos empiecen a asistir al colegio. Se puede comenzar con alumnos que estudian en el mismo distrito en el que viven, y quizá esto puede ser un primer paso para esta reasignación de escolares en función a los distritos más cercanos en los que viven, como lo es en el caso de salud, que tú estás asignado, adscrito a un establecimiento de salud de tu distrito o más cercano a ti. Finalmente, algunas recomendaciones de la literatura internacional también para recuperar el aprendizaje, porque no solamente va a ser el retorno al colegio, sino también cómo hacemos, cómo vamos a cerrar esa brecha que se ha originado por este año y medio. Se va a tener que reestructurar el año escolar, adaptar el currículum, buscar a los desertores,
acompañar a los profesores en esta situación que también es que han sufrido, han vivido y han tenido también retos que enfrentar. El monitoreo regular de los aprendizajes. eh, yo creo que sí deberíamos tener una medición de los aprendizajes en pandemia o durante la pandemia o este año por lo menos, y pensar en una educación remedial. Para terminar, la pérdida de aprendizaje, como decía, va a significar una menor acumulación de capital humano, una menor productividad, una menor empleabilidad, menores ingresos y mayor desigualdad. Y esto, Angus Deaton, profesor de Princeton, que ha estudiado epidemias y pandemias en el pasado, lo que menciona es que se tiene que hacer todo lo posible para cerrar la brecha que la pandemia va a originar, sobre todo en los hogares vulnerables. Quiero terminar diciendo que he orientado esta conversación o esta discusión hacia mucho del sector público, pero en cuanto al sector privado, mi opinión es que aquellas instituciones educativas que ya cumplen pues con estos requisitos, yo creo que no deberían tener problema para empezar a reabrir las escuelas desde el segundo semestre. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por acompañarnos esta tarde. La verdad que ha estado súper interesante y siempre es bueno tener un poquito de respaldo empírico, en evidencia, en las investigaciones que tú mismo has hecho para entender el trasfondo de lo que estamos tratando de entender aquí. Voy a presentar ahora a Edgar Julca, que es nuestro segundo invitado especial de esta tarde, o noche ya. Edgar es director, o ha sido director regional en educación de Amazonas en el 2017, en el 2018, y director general en el proyecto de los COAR en Ayacucho, Amazonas, y hoy en Lima. Edgar participa, es integrante del grupo de educación de Proyecto INCIDE, que es un proyecto al que varios de ustedes saben, yo estoy vinculado también, que es un esfuerzo por juntar especialistas alrededor de determinadas materias, en este caso educación, expertos de, digamos, distintas posiciones ideológicas, que tienen distintas visiones sobre una determinada temática, para ver si pueden encontrar propuestas de consenso para avanzar en esos respectivos temas. Y en el grupo de educación, que ha estado liderado por Catherine Alba, donde Edgar también ha estado, han encontrado justamente una serie de propuestas de consenso, y muchas de ellas han tenido que ver justamente con el tema del retorno a clases. Así que es un gusto poder contar con Edgar en la sesión de ahora. Y tienes, Edgar, el micro para que puedas comentarnos un poquito tu visión sobre estos temas. Gracias, Augusto. Primero un saludo de parte del grupo INCIDE, un grupo muy activo que hemos estado trabajando el año pasado, justamente cuando se inició esta situación muy compleja. Un placer estar en este espacio. En realidad, la data que nos ha dado Pablo es espectacular, y justamente repasaba ya un poco los ítems que voy a tocar, complementados con la data que él nos ha podido dar, y creo yo que va a haber una interesante complementación un poco en las propuestas ya de acción, ¿no? Un poco tener el contexto, tener la data, tener la situación de campo visualizada es muy importante, porque eso nos va dando el camino de qué hacer y cómo hacerlo, que es lo más importante. Qué hacer muchas veces es muy sencillo decirlo, ¿no? Hay que poner tablets, hay que hacer que los profesores vuelvan ya, y no nos damos cuenta que hay ciertos aspectos técnicos, ciertos aspectos importantísimos, que cuando estamos en la cancha se hacen complejos. Por ejemplo, si ahorita decimos volvemos a las aulas, sabemos que tiene que haber por lo menos 1,5 metros de distancia entre carpetas, y la capacidad de cada aula no daría más que para un 40-50%, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son datos bastante básicos que nos ayudan a poder saber por dónde iría la ruta. Si me permite, creo que ya puedo compartir. No, Sí, para dame un poder... segundito. En este Sí, sí, instante no te hay problema. vuelvo co-host. Ahí estás. Ok, ok. Bueno, para ir contándoles, yo en este momento me encuentro en San Martín. Resulta que yo estoy exactamente en un distrito que se llama Soritor, del cual soy natural, en la provincia de Moyobamba, en San Martín. No sé si se nota mi dejo, aunque he trabajado en varias regiones. Pero a mí me tomó la pandemia aquí. Yo trabajo como director en el Colegio Mayor en Huampaní, y yo cada 2 semanas venía, porque mi familia está acá en San Martín. Yo postulé
por un tema a ver qué pasaba con este puesto y finalmente terminé ganando el espacio y no logré llevar a mi familia a Lima todavía porque mi esposa es profesora inicial. Así que el 13, 14 de marzo del año pasado yo vengo a mi visita, digamos, a pasar mi fin de semana, pasando un fin de semana aquí, y el 15, 16 se cierra el tema de los aeropuertos y mi vuelo era el martes y el lunes se cerró, es decir, me quedé varado aquí y bueno, después ya he podido ir a Lima para poder estar en el colegio, pero esto me ha ayudado a ver la situación desde Lima, desde una mirada un poco capitalina, con nuestros estudiantes que tienen la mayoría conectividad, pero también me ha tocado estar aquí en provincia donde hay una serie de limitaciones, el tema de la conectividad ha sido muy complejo, el año pasado nadie podía cambiarse de planes de datos, no sé si recordarán ese momento que uno quería tener un plan full y no, ni siquiera con una llamada telefónica uno podía cambiarse para poder tener la conectividad, ha sido un momento muy complejo y yo decidí hacer un poco de labor social aquí y compré unas impresoras y la gente al costo compraba estas tintas en pomo y en mi casa hicimos una especie de ayuda social a 10 céntimos la copia porque los chicos querían su yo aprendo en casa, ¿no? Para tener sus materiales y yo comenzaría un poco, antes de ir a abrir el PPT, hacerme una pregunta y hacernos una pregunta, ¿no? Sabemos que hemos perdido muchísimo, el exministro Saavedra indicaba que no hemos llegado ni siquiera al 50% de lo que los estudiantes deberían saber en esta época, pero también, y Pablo lo ha dicho al final de su presentación, hay que medir los aprendizajes de esta pandemia, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido que nunca posiblemente una generación de los profesores que tienen 40, 50, 60 lo hubiesen hecho, ¿no? Entonces creo que también hay un aprendizaje muy importante que se siente más posiblemente en provincia y estas herramientas quizá la utilizamos en cierta medida en otros espacios, pero esto, ahora hablar de Zoom, de Meet, de una serie de herramientas es muy básico para todo el mundo y creo que en base a esto también podemos construir algunas cosas. INCIDE ha planteado 13 propuestas importantes y los ha hecho de manera directa con algunos candidatos en la primera vuelta y también, tengo entendido, se presentó a los equipos técnicos tanto de Pedro y de Keiko. Este planteamiento bastante técnico, no político, con una serie de personas de provincia de Lima que se trabajaron. Voy a centrarme en 4 de ellas que están ligadas directamente al tema de retorno, ¿no? Bueno, esto es un poco parte del equipo, ya lo dijo Augusto, liderado por Catherine, con un equipo realmente muy lindo, de lujo, que algunos se han conectado de España, de Italia, donde están, para poder trabajar estas propuestas. Y ya Pablo nos habla un poquito de estos problemas de aprendizaje que hemos tenido. Si ya estábamos mal pre-pandemia, ahora imagínense las mediciones que van a venir post-pandemia. Recuerdan en la huelga del 2017 no se quiso medir en la unidad de medición de la calidad, no se quiso tener el examen porque sabíamos más o menos que iba a ser muy complicado los resultados. Ahora imaginemos que vienen de repente las mediciones siguientes respecto a los aprendizajes básicos que deberíamos tener tanto en comunicación como en matemática. Nosotros teníamos un retraso que si íbamos a buen ritmo, no daba al 2030 para poder estar en indicadores adecuados como lo muestra esta estadística. Existe, van a ver seguramente todavía, se han aumentado el tema de las brechas. En 2019, 3 de cada 10 estudiantes de primaria en zona urbana obtuvieron aprendizajes bajísimos, ¿no? Obtuvieron aprendizajes satisfactorios en matemática, 3 de cada 10, y en zona rural, 1 de cada 10. Y en zona EIB, porque está en Amazonas, en zona Aguajún, One Piece, estamos hablando de 1 de cada 22 estudiantes que logran el mismo nivel de competencia que lo que 3 estudiantes lo hacen en zona urbana. Hay una brecha terrible. El 50% de estudiantes de primaria de nivel socioeconómico alto logró el aprendizaje satisfactorio en matemática, mientras el 25% lo hicieron en los niveles socioeconómicos muy bajos, y esto se hace aún más grande, esta brecha, en los sectores altoandinos, amazónicos y de zonas interculturales bilingües, ¿no? Que por causas un poco laborales me ha tocado estar en la zona altoandina, Ayacucho, Cusco. He estado en la zona muy alta de Cusco y en realidad los aprendizajes en estos lugares dispersos son mucho menores de lo que todavía tenemos ya en zonas urbanas o urbano marginales.
En pandemia, las limitaciones han sido mayores, ya nos ha hablado Pablo bastante de esto. Yo paso un poquito al tema de que el Perú, en este contexto, enfrentamos un reto, un desafío enorme, enorme, ¿no? Y no existe definitivamente una única forma de abordarlo, ¿no? Ya es Einstein que los problemas no podemos abordarlos en el mismo nivel de pensamiento en la que se generaron. Esta crisis educativa no la ha traído la pandemia, lo ha acentuado y se ha agudizado por pérdida de ingresos de los hogares, cierre de instituciones educativas y el aislamiento social del cual todavía estamos inmersos en prácticamente todo el Perú. Algunos pequeños lugares que se va aperturando ciertas cosas, pero todavía estamos muy complicados con el tema del cierre de la economía. El sector educación, no ha habido políticas que han sido continuas, esto ha sido siempre un lastre que hemos cargado. Nos alegró mucho cuando el DCN en el año 2010 se unificó por primera vez, 2009 exactamente. Posteriormente ha venido otro DCN que en el papel ya estamos un poco unificados con un DCN. Sin embargo, en la práctica todavía tenemos una serie de modalidades que batallan por no tener una sola política o un solo modelo, un solo plan curricular, que de repente tampoco es lo ideal, pero que nos ha traído también bastante complicación. Los actores estatales, privados, podemos reducir, creo que este grupo es importantísimo porque aquí puede haber entes decisores para que las entidades estatales y privadas podamos reducir los impactos de esta pandemia, impulsar los aprendizajes a un nuevo nivel y utilizar la coyuntura, lo que ha pasado, ¿no? Para poder finalmente lograr con lo que hemos aprendido en esta época de pandemia, el tema de virtualidad. Hablábamos con los padres de familia en la última reunión que hemos tenido en el Colegio Mayor. En el Colegio Mayor hacemos clases en tiempo real, ¿no? Y a los papás les decíamos, quisieran volver a tener 4 reuniones al año con 700 personas viniendo de diferentes lugares de Lima a Huampaní, gastando 3 horas en trasladarse, 3 en regresar y a veces más. Y decían, no, las reuniones virtuales, por ejemplo, van a tener que ser un tema importantísimo cuando vuelva, si se quiere, una básica normalidad de la que hemos vivido antes. 4 propuestas que están respecto al tema de retorno a clase. La primera, lo planteamos desde una problemática de vuelta a clases y que nadie se quede atrás. Según el INEI, en el periodo de abril a junio de 2020 hubo una deserción de más de 250,000 niños y niñas y adolescentes en las edades de 6 a 16 años. A su vez, alrededor de 233,000 estudiantes de primaria y secundaria matriculados en el 2019 se trasladaron de escuelas privadas a escuelas públicas. Este es un problema muy serio que en el retorno a la presencialidad va a ser un dolor enorme de cabeza, porque se calcula que actualmente incluso podría ser que cerca de 400,000 estudiantes no podrían volver a sus instituciones educativas privadas por temas económicos. Las escuelas suelen ser un reflejo del nivel de contagio en la comunidad, no un foco de contagio en sí misma, como en algún momento se tuvo. Por ello, varios países han procurado mantener las escuelas abiertas al margen de posibles rebrotes o segundas olas, o en este caso ya terceras olas, ¿no? La cuarta propuesta, que es la primera en realidad en tema de vuelta a la presencialidad, es brindar una solución ad hoc al contexto de cada institución educativa. Y aquí el grupo plantea diseñar un instrumento de evaluación de riesgo de contagio COVID con la participación de los gobiernos regionales y locales para que el retorno a clases sea en base a algunos criterios. Planteamos 4, podrían ser uno más, uno menos, pero uno es el nivel de contagio y riesgo en el territorio en el que se encuentra la institución educativa, las condiciones físicas de la institución educativa, la conectividad que pueda tener el hogar y la capacidad instalada de servicios de salud en su zona, en su territorio. Este instrumento debería darnos un puntaje que sugiera finalmente una modalidad presencial, una modalidad remota o una modalidad mixta, ¿no? Creo que un poco de esto ya se está trabajando, no con un instrumento básico, pero creemos y hemos visto un poco en la gestión ya del ministro actual que estas condiciones están haciendo previsión para el retorno a clases, por ejemplo, en algunos sectores rurales, ¿no? Y seguramente se va a dar ahora que se está dando la vacunación o que se va a dar a los 180,000 profesores de zona rural. La segunda propuesta es la participación de toda la comunidad en el retorno seguro a clases ante el COVID-19.
Y esto también es parte de los lineamientos y de la normativa que el Ministerio ha emitido para poder retornar a clases en diversas regiones, ¿no? Son pocos todavía las escuelas, pero sí hay alguna normatividad respecto a esto. El MINEO debe brindar ciertas condiciones para que la escuela pueda funcionar en este contexto. Allí ha habido presupuestos importantes para poder implementar las escuelas en los pediluvios, en el tema de determinados insumos para que los estudiantes y el personal pueda usarlos al momento del retorno. La comunidad educativa, y aquí creo yo que es un tema importantísimo en esta segunda propuesta, que es que la comunidad educativa desarrolle el plan presencial o semipresencial. Quizá en base a un documento rector, pero el plan de contingencia debería tener algún tipo de esquema básico que la comunidad pueda complementar, ¿no? Para que las familias representadas por padres, madres, tutoras, tengan un rol activo. No sé, Andrés, entiendo que hay dos personas que están levantando la mano, si lo hacen al final o si se puede cortar, yo no tengo ningún inconveniente en poder escucharlos. No te preocupes, Edgar, que las intervenciones las tomamos después. Dale tú tranquilo, Okay. termina tu intervención y de ahí pasamos a la parte de conversación. Perfecto, perfecto. Esto de las familias, los padres, los tutores, si bien es cierto, se les está dando actualmente en la normativa una decisión. Nos decían si la escuela funciona o no, pero no se está dando mucho insumo como para que los padres, no solamente en base a lo que creen o a sus sentimientos personales, sino en base a elementos importantes como son los que estaban en la vista anterior, se pueda determinar si una escuela va o no en una modalidad presencial o semipresencial, ¿no? Porque la mayoría estamos en modo virtual. El ministerio, con las DRES, las unidades desconcentradas, deberían realizar un monitoreo para que las instituciones educativas garanticen que se está ejecutando ese plan de trabajo, ¿no? Y que las compras, los implementos para el cuidado de la limpieza se realicen de manera correcta. Aquí es todo un tema, el tema de las adquisiciones, compras, que el ministerio tiene recursos para direccionar a través de los directores, ¿no? Facilitar canales de comunicación es importante, creo, el feedback para canalizar alertas de incumplimiento y otros que debería realizarse de manera mucho más efectiva para que los recursos que el Estado los da no vayan pues a parar en cosas que no corresponden netamente al tema de retorno a clases. Y esto es muy común, un problema muy común, que cosas que se envíen, por ejemplo, para mantenimiento educativo terminen, no sé, comprándose otro tipo de instrumentos, banda de música o algún elemento para el cual el dinero no ha sido realmente direccionado, ¿no? Tercera propuesta ya va un poco en torno al sector privado, que no escuchamos mucho en realidad en el tema de propuestas de parte del ministerio. Y aquí nosotros tenemos bastante claro, el grupo es un grupo mixto, personas que trabajamos en el sector público, otros en el sector privado, que no se está visualizando por completo el tema de la problemática que va a generar estos alumnos, que algunos todavía están en el sistema privado, porque el sistema privado para retener a los estudiantes, yo he trabajado 15 años para una red privada de colegios y lo conozco de cerca, la crisis que están teniendo en el tema, por ejemplo, de morosidad, en el tema de pérdida de estudiantes, y para no perder un colegio que cobra, digamos, 400 soles la pensión, para no perder al estudiante le ha bajado la pensión, incluso hasta 100, 150, ¿no? Y los están atendiendo a veces de manera no adecuada, pero al retorno a la presencialidad, obviamente ese colegio va a tener más gastos, va a tener que pagar más profesores, va a tener que implementar cosas seguramente en su colegio para poder volver a modo presencial. Por lo tanto, la pensión va a volver a emparejarse o incluso a subir más de lo que estaba antes. Esto probablemente traiga mayor cantidad de los 250,000 que ya se han retirado. Se prevé que incluso puede llegar al 500,000 de estudiantes que vayan o que quieran migrar del sector privado al sector público, y el sector público no va a estar en condiciones, no vamos a poder construir, ¿cuánto? 1,500 colegios para recibir a estos estudiantes. Entonces, aquí hay un tema importantísimo y por ello se está promoviendo, se está dando este planteamiento, esta propuesta de permitir que las instituciones privadas puedan brindar servicios educativos completamente remotos durante este año y el 2022, sin vincular esto a la autorización para operar de esta forma o a condiciones de infraestructura
física para acomodar a la matrícula que tengan este año. Para ponerlo un poco más sencillo, es decir, si yo tengo capacidad en mi colegio para 200, que me permita matricular 300, ¿no? Si mi colegio está operando, que no me limiten a lo que tenía mi infraestructura en el momento que estábamos en presencial, para poder un poco captar los otros estudiantes que están quedando un poco al aire de instituciones educativas que quizás son o más caras o simplemente que eran pequeñas y ya están desapareciendo por el tema del tema económico, ¿no? Están quebrando muchos colegios especialmente pequeños. Los extremos de los colegios creo que están sufriendo mucho, ¿no? Los que tenían pensiones un poquito por encima de los 700, 800 y los que tenían pensiones por debajo de los 200 soles son los que han sido más golpeados en esta crisis, ¿no? Esto puede conceder reducción de costos para brindar el servicio educativo, por consiguiente, de matrícula, de pensión, en las instituciones privadas. Ayudaría mucho en este año, pero en virtualidad, ¿no? Es decir, ver de qué manera seguimos sosteniendo un trabajo virtual para quienes quieren seguir cuidando el tema de la salud en casa y quieran tener netamente un tema virtual. Requiere previamente también definir la autoridad que va a regular esto, ¿no? Porque tampoco queremos que se convierta en un tema de oye, lleno mi colegio con 1000 y hago una sesión de historia para todos los de cuarto año con 80, 90, 100 personas, 100 estudiantes, tampoco eso, ¿no? Quizá crear una oficina transitoria para estos fines y que se vea una plataforma de denuncias o de sugerencias o de alertas para que los padres de familia puedan reportar los incumplimientos de esas condiciones que se puedan dar. Finalmente, la séptima propuesta es una propuesta un poco más desafiante, más, no sé, que va quizá un poquito más allá de lo que se pueda pensar, saliendo un poco de la caja, es garantizar que los alumnos vulnerables de escuelas privadas, cuando hablo de vulnerabilidad, hablamos de la vulnerabilidad económica, porque en el país hay estudiantes que están en los quintiles de pobreza 1 y 2, que sus hijos los envían a un colegio privado, ¿no? A un colegio privado por una serie de razones religiosas, ¿no? Por seguridad, el colegio que está cercano no tiene la mejor reputación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se propone que las escuelas privadas continúen, los alumnos vulnerables continúen en las escuelas privadas, primero, porque no se le va a poder acoger a todos en el sector público, ¿no? Y que se permita un bono, ¿no? Ha estado famoso un poco este tema de los bonos por una serie de situaciones. Yo creo que en educación, plantear un bono que pueda cubrir la pensión quizá de los 5 meses, de agosto a diciembre en este año, las pensiones pendientes que se han generado del año 2020, o trasladar, dependiendo un poco de cómo va también la situación de la pandemia, a que este bono se pueda dar a estudiantes por un monto. Vamos a poner un poco como un tema de sugerencia, por ejemplo, 300 soles, ¿no? Que sea un bono de 300 soles cada mes por 5 meses, serían 1.500 soles, que se trasladaría directamente a la institución educativa privada para que el estudiante no se vaya. Ahora, si mi pensión es 400, pues la contrapartida, la diferencia podría ya estar a cargo del papá, pero bajarle la carga económica para que no se vaya a la escuela privada, logramos doble impacto. Uno, un poco preservar a instituciones educativas privadas que han hecho las cosas bien, que haya una regulación para saber a qué colegios se califican para poder recibir este bono, ¿no? Y poder generar este plus, esta ayuda económica para salvar un poco a buenas escuelas, buenos colegios privados y al mismo tiempo evitar que esa avalancha de estudiantes llegue al sector público y tengamos mayores complicaciones, especialmente en ciudades grandes, zonas urbanos marginales, colegios que tienen doble turno, que no van a poder hacerlo y que aún en esas ciudades hay más colegios privados, ¿no? Y que van a venir un poco a saturar el sistema estatal, que no solamente se trata de contratar más profesores, sino de darle las condiciones adecuadas a los estudiantes cuando volvamos a la presencialidad. No sé si me pasé, Augusto, pero aquí termino. Creo que estoy al borde del tiempo. No, muchísimas gracias, Cedar. La verdad que es súper interesante.